Sí, conforme. Perfecto. Bueno, primero que nada, pues bienvenidos al curso de marketing de contenidos. La idea del curso es que podamos disfrutar un poco hablando acerca de todo lo que implica la creación de contenidos para el marketing, no solo digital, sino también pues en lo que ya conocemos como el marketing tradicional. Es importante que comencemos hablando de qué es el marketing de contenidos. Por eso, nuestro primer tema va a estar enfocado en los fundamentos de marketing de contenidos. Veamos un poco acá. El marketing de contenidos va no solo de decir, vamos a crear un contenido para un post, vamos a crear un contenido para un blog, vamos a crear un contenido para un video, vamos a crear un contenido para un carrusel. Es un contenido, se trata de crear ese contenido y además distribuirlo de una forma muy relevante y útil en los diferentes canales. La idea es que nosotros podamos incluso trabajar un mismo tema en un post estático, en un carrusel, en un video, en un blog, incluso en la presentación de algún programa o incluso hasta en un curso, porque de eso se tratan los contenidos, de que podamos diversificarlos y adaptarlos según la necesidad de cada plataforma. Es importante que podamos considerar que ellos van a ir diferentes publicaciones, como mencionamos acá, en blogs, boletines, documentos técnicos, publicaciones en redes sociales, en todas las plataformas, los correos electrónicos, videos y similares que van dirigidos a los clientes actuales para poder trabajar temas de retención de clientes, pero también a esos clientes potenciales, a esos nuevos que queremos sumar y captar a nuestra plataforma o bien sea a nuestro portafolio de ventas. Cuando hacemos un contenido bien hecho, este contenido transmite experiencia, pero más allá de eso, es un contenido que incluso muchas veces seguramente les ha ocurrido que ustedes dicen, wow, parece que me está hablando a mí, parece que se está conectando conmigo, parece que la persona se va a salir de la pantalla y te quiere transmitir todo solamente a ti. Bueno, de eso va el marketing, que podamos hacer que sea claro, que una empresa valore a las personas a las que vende y que podamos ver absolutamente todo. Se enfoca además en planificar, crear, compartir y distribuir un contenido muy relevante, sobre todo útil, que sea muy educativo, porque aquí hablamos de vender sin vender. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero ese contenido tiene que ser muy educativo, muy valioso y para usuarios específicos. Él va a ir incluso por etapas. Aquí hablamos de atraer, involucrar, tener esa audiencia. Pudiéramos ver incluso el panel de contenidos allí dibujado para que de esa forma nosotros podamos visualizar cómo vamos a trabajar ese contenido. Acá. Es importante que entendamos cuáles son los fundamentos o esos componentes que van a ser vitales dentro del marketing de contenidos. Lo primero que tenemos que hacer sí o sí, y esto aplica para todo, es conocer a nuestra audiencia. ¿Por qué? Que esto es fundamental en cualquier tipo de estrategia, no solo en la de marketing de contenido, lo podemos ver en temas de pauta publicitaria, lo podemos ver en campañas específicas, qué es lo que nos permite a nosotros saber cómo, o sea, conocer a la audiencia, porque vamos a entender quiénes son, qué es lo que les interesa y qué necesidades tienen. Pero sobre todo vamos a poder saber esos pain points o esos puntos de dolor para nosotros poder resolverlos de forma efectiva. Por ejemplo, resulta que nosotros tenemos una heladería. Entonces, esa heladería, pues, no vende helados, o sea, su público objetivo, aunque les parezca raro, no son los niños. Sabemos que los niños son unos consumidores innatos de helado. Pero resulta que esa heladería no quiere que su consumidor principal sean niños. Ellos quieren que su helado sea un helado más pro, más premium, que vaya enfocado a brindar una experiencia, no solo visual, no solo en la presentación, sino obviamente en los sabores. Por eso allí es que nosotros sabemos que nuestra audiencia, si va a ser ese grupo, sabemos que la comunicación tiene que ser un poco más amical, más profesional, pero no va a ser, por supuesto, para nada en temas de hablarle a los niños pequeños o a los padres de los niños, porque cuando, por ejemplo, creamos contenido para los niños, también sabemos que vamos a dirigirnos a sus papás, porque son las primeras personas que los van a ver, y sabemos que más allá de eso y de decir, por ejemplo, yo quiero vender los libros de Mickey Mouse, entonces nosotros sabemos y entendemos que los libros no nos los van a comprar los niños de 6 a 8 años, los decisores de ellos son sus papás, por tanto nuestra comunicación tiene que ir enfocada a por qué el libro, por qué escoger justamente esos cuando hay tantos en el mercado, ese es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Además de eso, en un segundo componente encontramos la definición de los objetivos. Establecer unos objetivos claros para nuestra estrategia de marketing de contenido es vital. Porque, por ejemplo, y vamos otra vez a regresar al funnel de contenidos. Veamos ese triangulito allí que sabemos que va por 3 etapas. Nosotros tenemos que saber si queremos, por ejemplo, buscar posicionamiento de marca.
Yo solo quiero que en el mercado a mí me reconozcan. Yo solo estoy necesitando que aprendan a conocer quién soy, qué es lo que hace mi marca, a dónde va, qué es lo que necesita, cómo quiero que me conozcan, cómo quiero comunicarme, si yo quiero que me muestren de una forma divertida, si quiero que me vean como un poco más cercano o por el contrario, quiero que me vean como una persona distante a la que pues le van a tener un respeto, pero pues y de igual forma le pueden preguntar lo que ustedes desean. Por eso allí es donde nosotros tenemos que establecer cada una de esas etapas. Si queremos que sea una segunda etapa, por ejemplo, donde nosotros queremos que solamente vaya tráfico al sitio web, porque nos interesa, en un caso hipotético, que pues las personas ingresen y lean pues nuestro blog y pues allí eso nos vaya aumentando pues las vistas o en este caso el tráfico al sitio web. Está bien. Si nosotros solo queremos generar leads o queremos solamente que nos dejen sus datos de contacto para enviarles algún ebook, por ejemplo, o solamente queremos que se dediquen a comprarnos específicamente un producto. Todo eso nosotros sí o sí tenemos que delimitarlo, porque si no, pues, o sea, vamos a perdernos en el enfoque de lo que estamos realmente buscando. Sí es importante allí que nosotros podamos definir precisamente cada uno de estos dos puntos para poder iniciar. Ojo, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo y yo con mucho gusto los voy leyendo. Y inmediatamente vamos respondiendo. Esa es la idea. Finalmente, pues seguimos acá y vemos que es importante el contenido relevante. ¿Por qué el contenido relevante? Y quizás ustedes se preguntarán y dicen, pero bueno, si yo estoy pensando en un contenido, ¿qué va a ser relevante? No, mucho cuidado con eso. Y estoy segura que si hacemos un ejemplo me van a decir qué les ha pasado. El contenido tiene que resonar con el público objetivo. Tiene que responder a sus problemas, a sus preguntas y satisfacer las necesidades. Por ejemplo, estamos en una comunidad de mamás que tienen niños con autismo. Entonces, ¿qué buscan estas mamás? Que les brinden herramientas, que les brinden algunas lecciones, algunos tics para ellas poder trabajar y aplicarlos con sus pequeños en casa o quizás con el adulto autista que puedan tener en casa. De esa forma es que ellas van a sentir que ese contenido resuena con ellos. Ahora, si por ejemplo resulta que vamos a hablarle a esa comunidad, pero pues nosotros simplemente le vamos a decir que vengan a nuestra consulta, en el caso de que fuéramos el especialista, pues no le estamos diciendo qué es lo que le vamos a resolver. Por eso es que es importante que mediante ese contenido nosotros podamos explicarle. Si tú, por ejemplo, puedes trabajar este tipo de estrategias, tienes que pues realizar una economía de fichas donde vas a colocar a tu pequeño y él sabe que cada vez que logre una meta coloca su punto, coloca su etiqueta. Ese tipo de contenido es el que va a resonar con ese tipo de comunidad. ¿Por qué? Porque además al final le podemos decir, ¿te gusta este contenido? Pues, ¿quieres conversar más? Bueno, te invito a que saques una cita con nosotros, por ejemplo. Pero siempre llevarlo, y por eso hablamos del contenido de vender sin vender, de que es saber que vamos a ofrecer un resultado, vamos a ofrecer un producto o servicio, pero lo vamos a buscar llevar a lo que sea educativo, a esa parte de poder responder esas dudas, esos problemas, esas consultas que resuenan en la cabeza pues de nuestros usuarios. En algún caso, el sistema fotovoltaico que en la actualidad pues está tomando mucha resonancia. Entonces veamos que, por ejemplo, hay muchos países que vienen utilizando la creación de paneles solares y sabemos que pues esto además, bueno, tiene un montón de beneficios porque me disminuye mi factura de luz, porque me permite además pues estar ecoamigable, porque me permite resonar mejor con el medio ambiente. Entonces de allí que nosotros para crear ese contenido relevante hablemos de los beneficios de utilizar los paneles solares. Más allá de que nosotros como empresa vendamos los paneles solares o no, lo importante es que nosotros sí podamos resolver esos problemas y responder a esas preguntas que va teniendo cada uno de nuestra audiencia, como lo vimos incluso anteriormente, y que vaya además amarrado al objetivo. Si se van dando cuenta, uno va enlazado con el otro. ¿Qué tenemos luego? Hablamos de compartir contenido. Y ustedes dirán, bueno, pero si lo voy a publicar en mis redes sociales, ya lo estoy compartiendo. Sí, esa es la idea, pero vamos a ir un poco más allá. Además de solamente crear un contenido que vaya en mis redes sociales, este contenido nosotros lo podemos trabajar. Fíjense ustedes, hablamos de, por ejemplo, los beneficios de instalar paneles solares en tu hogar. Eso yo lo puedo crear en un carrusel para Instagram, para Facebook. Pero resulta que en LinkedIn, por ejemplo, yo no le voy a hablar a un B2C, yo necesito hablarle a mi
audiencia que es B2B, a esas empresas o a esos gestores de los edificios encargados que quieren instalar el panel solar en todo el edificio. Ya no estaríamos hablando de que le voy a vender a una persona, sino a un grupo de habitantes. Entonces yo tengo que instalar esos beneficios de instalar paneles solares en un edificio. ¿Cómo eso puede beneficiar a todos los habitantes del edificio en general y no a un solo grupo en particular? ¿O cómo puede beneficiar eso a alguna empresa? Eso lo aplicaría, por ejemplo, en LinkedIn. Resulta que lo vamos a llevar a TikTok. Y en TikTok, bueno, ya sabemos que es un público mucho más joven, pero que hay un público más joven que también tiene poder adquisitivo, que es capaz de comprar su vivienda propia y necesita instalar estos paneles solares en su vivienda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos podemos colgar quizás de algún trends o algún video que sea bastante rápido, movido, donde nosotros vamos hablando de los beneficios, quizás utilizando ese de señalar, quizás pues grabando en el mismo lugar donde tenemos un panel solar instalado, y pues mostrando alguna factura electrónica. Son múltiples las formas en las que nosotros podemos compartir el contenido y sobre todo adaptarlo a cada una de estas plataformas. Hablamos de, por ejemplo, los boletines. Los boletines van a ir dirigidos según el público que nosotros venimos definiendo. Apegados al mismo ejemplo que estamos usando de los beneficios de paneles solares, veamos que, por ejemplo, mi boletín de correo electrónico va a ir dirigido primero a ese grupo de personas que me van a comprar el panel solar para instalarlo dentro de su vivienda, pero también va a ir dirigido a otro sector que es el B2B, donde van enlazadas todas las empresas. Y resulta que no solamente lo tengo que dejar ahí, que los mismos beneficios de tener un panel solar para tu hogar o para tu empresa, yo lo transformo en un contenido de blog que va a estar dentro de mi página web y que además de publicar en mis redes sociales los posts que ya hemos mencionado anteriormente, yo resulta que agarro ese link y con alguna imagen o algún emoji o stickers de los que nos permite, por ejemplo, Instagram, lo agrego a mi perfil de historias y me va a permitir seguir resonando ese contenido. O, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la actualidad, LinkedIn está tratando de impulsar nuevamente los Reels. Ahora hay una sección de nosotros, aparte de ver lo que siempre vemos dentro de nuestro feed, nos aparecen solo los videos. Así como, por ejemplo, pasa en Instagram, que de repente él nos suelta una sección de algo que pueda ser contenido resonante con nosotros. De esa forma, ahora también nosotros podemos trabajar un video que vaya para LinkedIn. Antes trabajábamos mucho contenido para LinkedIn en video cuadrado u horizontal. Ahora LinkedIn nos está permitiendo migrar a este contenido que es más vertical y pues o Reel o como lo vemos en el mismo TikTok, que algunas personas utilizan, es decir, si yo trabajo mi contenido en TikTok o en Instagram, me lo voy a llevar para LinkedIn. Pero mucho cuidado con eso. ¿Y por qué mucho cuidado con eso? Que ya lo mencioné, si nuestro público no es el mismo en todas las plataformas, yo no me puedo quedar haciendo el mismo sonido dentro del mismo lugar porque no voy a conectar con ellos. Ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo. Una empresa de cruceros, vamos a utilizar ejemplo incluso algo que está muy en boga en la actualidad por el tema de lamentablemente lo que está ocurriendo en el Amazonas con los incendios. Hay, pues, por ejemplo, en el caso de Perú cuenta con aproximadamente 3 cruceros que te llevan a pasear y a conocer el Amazonas de una forma muy premium. Entonces, este tipo de cruceros te ofrece una experiencia muy personalizada para que puedas no solamente navegar por el Amazonas, sino pues tener contacto con algunas reservas donde hay animales, donde pues hay un tipo de fauna particular, de flora, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos en su estancia de Facebook, de Instagram, le hablan a ese público de México, España, Estados Unidos, Argentina o cualquier otra parte, por ejemplo, de Europa, que ellos quieren atraer, que ellos quieren que sea su visitante. Pero esas personas, en el caso, por ejemplo, de Facebook, su contenido tiene que ir más dirigido a personas mayores, que resulta que la plataforma para ellos, estamos hablando de este caso particular, tiene un público entre 35, 44, incluso 55 años a más. Pero en el caso de Instagram, vemos que su público es de 25 a 34 años. Y en el caso de LinkedIn, estamos hablando de la parte de trade, donde vamos a ver que, por ejemplo, el contenido que ellos tienen que compartir va dirigido a organizaciones de viajes o al sector hotelería y turismo, que son aquellas empresas que van no solamente a traerme a alguna persona en particular, sino que a través de el mismo hotel o la misma agencia de viajes va a ofrecer mi servicio
de viaje de los cruceros. Eso es muy importante que lo podamos tener en consideración. De allí que nosotros pues decidamos cómo vamos a compartir ese tipo de contenido. Vamos ahora a hablar del valor de las 7C. ¿Qué significan las 7C dentro del marketing de contenido? Esto es muy importante y veamos cómo una va anclada a la otra. Hablamos de generar esa atracción con la audiencia, considerando que nuestro contenido primero tiene que ser de calidad. No vamos a copiar y pegar lo que encontramos por allí y tengo que mencionarlo acá en la actualidad, sabemos que hay uso de mucha inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también tenemos que saber usarla. Si bien nos facilita un montón de herramientas, nos permite avanzar de diferentes maneras, tenemos que preparar en este caso un prompt pues como también le decimos, algún texto que la inteligencia artificial vaya a resonar con lo que nosotros tenemos. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo quiero un contenido de calidad y le digo a ChatGPT que me dé, pues vamos a usar el ejemplo del correo electrónico. Quiero que las personas vengan y vengan y viajen conmigo en el crucero para visitar el Amazonas. ¿Y qué es lo que yo estoy ofreciendo allí de calidad? ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos, la diferencia es que yo a ChatGPT lo voy a alimentar y le voy a decir, por ejemplo, todo lo que yo conozco acerca de mi marca. ¿Para qué? Para que él me pueda generar un contenido de calidad que resuene realmente con la audiencia que yo tengo, que no me vaya a dar un contenido general. Incluso yo siempre lo explico cuando se trata de hablar de inteligencia artificial. Cuando las herramientas de inteligencia artificial a nosotros nos ayudan si también nosotros las ayudamos a ellas. Es decir, yo busco mi fuente, tengo un artículo que habla acerca de, cuáles son las mejores temporadas para visitar el Amazonas. Y yo le voy a preguntar a ChatGPT y le digo, ¿cuáles son las mejores temporadas para visitar el Amazonas? ChatGPT me va a dar lo que, lo que él se le ocurra, vamos a decirlo de esa forma, porque no le estoy diciendo de una fuente real. ¿Qué es lo que yo recomiendo en estos casos? Que ustedes lleguen, tengan esa fuente real, una fuente fidedigna y le digan, necesito que me digas cuáles son las mejores temporadas para viajar en la Amazonas basado en la siguiente información que ustedes agarraron y de la fuente que tienen, citan algún extracto que es el que necesitan y se lo agregan a la plataforma para que así puedan consumir mejor el contenido y de esa forma el contenido sea realmente de calidad. Incluso, aquí viene la segunda C, cantidad. No hablamos de eso. Yo necesito crear un carrusel de 4 slides. Le van a decir a ChatGPT que les quiera el carrusel de 4 slides. Y que el copy tiene que ser de máximo 300 caracteres, incluyendo sus hashtags de nicho de mercado. ¿Por qué? Porque sabemos que en la actualidad, y ojo con esto, es muy importante cuando hablamos de marketing de contenidos, en la actualidad los contenidos ya no van amarrados a ese montón de 20, 30 hashtags que en su momento nosotros llegamos a utilizar, bueno, era lo que nos recomendaban las plataformas. En la actualidad no, eso ha cambiado. Ahora, las plataformas como en Instagram también trabajan con SEO. Entonces, es muy importante que yo trabaje con mis hashtags nichos de mercado. Si mi marca, por ejemplo, se llama, no sé, valor, entonces mi primer hashtag tiene que ser el nombre de mi marca, hashtag valor. Y los siguientes van a ir relacionados al tema específico del que estamos hablando. Ojo, cuidando el tema de la cantidad. Fíjense que incluso el caso de Instagram nos habla de máximo 10 hashtags. Si posiblemente trabajamos entre 3 o 4, muchísimo mejor, porque esos van a ser mucho más precisos y esos van a hacer que, por ejemplo, cuando hablamos del SEO en las redes sociales, yo estoy buscando información acerca de crucero en el Amazonas. Entonces yo le agrego a Instagram crucero en el Amazonas. Y yo tengo eso dentro de mis hashtags. Eso me permite a mí llegar con más precisión. Ahora, si en las redes solamente agregamos, por ejemplo, un crucero o le decimos viaje al Amazonas, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy queriendo proyectar. Por eso es muy importante que allí, cuando hablamos de cantidad, podamos ser bastante precisos. Pero también hablamos de compartible. ¿Cómo creen ustedes? Y pónganse a pensar, siempre digo, pensemos nosotros en que seamos nosotros ese usuario consumidor. ¿Qué me provoca a mí? ¿Qué me dice a mí que yo quiero compartir ese contenido? ¿Qué me dice a mí ese contenido es compartible? ¿Cómo sé yo realmente que el contenido va a resonar con mi audiencia y lo van a querer compartir en sus historias, lo van a querer compartir, no sé, con un amigo, con una pareja por su WhatsApp? ¿Qué me dice a mí eso? ¿Cómo hago yo para que ese contenido sea compartible? Esto es muy importante porque eso es además lo que nos va a seguir sumando métrica. De vanidad o no, pero nos va a seguir sumando métrica. Entonces allí nosotros para que ese contenido sea compartible, lo más importante es que ese HUD
esa frase al inicio sea clave. Para ello, incluso existe una lista de diferentes caracteres que nos van a permitir a nosotros decir, por ejemplo, y ustedes seguramente lo han leído muchísimas veces por allí, lo que no sabías acerca de. El último tip que no te puedes perder sobre 5 cosas que debes saber acerca de el consejo que nunca te habían dado sobre esto. Ese tipo de inicios, de frases de inicio, son muy importantes porque eso hace que el contenido, primero, quiera ser leído y segundo, quiera ser compartido. ¿Por qué? Porque genera una intriga, porque me dice de qué me están hablando. O sea, y puede ser algo que ya yo sé, pero lograron engancharme con eso y yo voy a poder entrar. Además de eso, obviamente va a ir amarrado a una calidad en temas de imagen que va a ir muy bien asociada. Y aquí hablamos de una palabra que se usa mucho en la actualidad. Tiene que ser disruptivo, tiene que estar fuera de la caja. Ya no podemos seguir pensando en el contenido como siempre lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque ya ahí vamos a un ejemplo muy claro. Nosotros como usuarios somos muy demandantes y nosotros queremos siempre que sea mejor, que sea mucho más, que nos dé ganas de, hey, quiero aprender un poco más. Eso es importante. ¿Sabías que 3 tips clave no lo hagas? Exacto, Karen. De eso va el tema. Es muy importante que nosotros podamos utilizar todas esas frases hook que sí o sí nos van a llevar a captar la atención del usuario y decir, con él es que yo me quiero quedar. A crear conexión. Y aquí vamos a jugar con esa parte emotiva, con esa parte sentimental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de viajar al Amazonas. Entonces, es conectar con la naturaleza. ¿Cuándo conectamos nosotros con la naturaleza? Cuando nosotros, la mayoría, por ejemplo, de las personas que se encuentran en las capitales, sabemos que pocas veces tienen la oportunidad de conectar con la naturaleza. Personas que se encuentran, por ejemplo, en países como México, España, Estados Unidos, tienen diferentes lugares para conectar con la naturaleza. Pero esas personas de esas clases A, B, a la que, por ejemplo, los cruceros quieren llegar, no siempre están en contacto con la naturaleza. Por eso, una forma de poder conectar con ellos es hablar y vender esa experiencia del sonido de los árboles, el sonido de las aves, despertar y ver ese amanecer allí reflejado en las aguas. Por allí vamos creando un tema de conexión. Y por supuesto se amarra inmediatamente a la parte creativa. En los casos de las imágenes estáticas o carruseles, estamos muy amarrados a toda la parte creativa que nuestro, en este caso, equipo de diseño o equipo de creatividad pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a la frase que usé anteriormente. Ellos tienen que salir de esa caja. Ellos sí o sí tienen que explotar su creatividad y ver cómo encajan todos los elementos. ¿Qué funciona mucho? Por ejemplo, en el caso de los cruceros en el Amazonas, que es el ejemplo que venimos usando, allí funciona mucho que nosotros podamos usar imágenes reales. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a generar esa conexión, es lo que a mí me está diciendo, eso es lo que yo, o mejor dicho, yo como usuario voy a decir, eso es lo que yo quiero vivir, allí es donde yo quiero estar. Y la creatividad aquí es mínima, porque simplemente puede llevar, y ahí es donde entramos nosotros en el marketing de contenido, una frase muy corta. Les recomiendo incluso usar a veces puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos que me dejen así como que yo quiero más, quiero entender más acerca de este tema, quiero ir allá, quiero viajar ahí, quiero estar en ese lugar, quiero comprar ese producto. Eso es lo que hace que nosotros podamos ser más creativos allí. En temas de constancia, pues hablamos de que las redes ahora se han vuelto más exigentes y nosotros o publicamos todos los días o por lo menos publicamos 3 o 4 veces por semana, pero tenemos que ser constantes, no podemos estar allí publicando y perdernos y dejar que la plataforma nos deje de leer una semana, 15 días, porque ya la plataforma es así como, imagínense a algún amigo que ustedes tengan y de repente dejan de hablar con ellos y dicen, no, este ya se perdió, no quiere hablar conmigo. Entonces, esa persona te pierde del mapa. Ya no estás incluso en su lista de contactos. Bueno, eso pasa con las redes sociales. Si nosotros no somos constantes, esa persona, en el caso de la plataforma, el algoritmo deja de saber que estamos allí y nos va sacando. Y cuando de repente se nos ocurre sacar alguna publicación, fíjense ustedes que siempre que pasan, y si en algún momento tienen la oportunidad de evaluarlo, siempre que pasan estos lapsos de tiempo, cuando lanzan una publicación, ese alcance, a menos que tengan pauta publicitaria, pero si es algo orgánico, es mínimo, porque la plataforma recién te está leyendo, es algo así como que, ah, viniste a visitarme, volviste por aquí, entonces vamos a jalar ahora para que el algoritmo sepa que, epa, estoy aquí, detéctame, empiézame a mostrar, búscame a la gente que la que quiero llegar. Por eso, por ejemplo, en el caso de Instagram, vemos en nuestras
particularmente en el tema de pues, las estadísticas, podemos saber y te dice seguidores y no seguidores. Por eso allí es la importancia de a veces podemos decir, mira, llegué a personas que no me siguen, llegué a más personas que no me siguen que las que me siguen. Díganle gracias al algoritmo, porque llegar a personas que no me siguen de una forma orgánica no es tan sencillo. Pero ¿por qué se hace? Bueno, porque resulta que has usado un contenido que resuena con la audiencia que tú quieres llegar, porque resulta que has usado las palabras claves del SEO y has estado muy específico en temas de calidad y cantidad de contenido que va a permitir que la plataforma te muestre mejor. Fíjense ustedes que sobre todo en el caso de Facebook, para ellos es muy importante que las piezas tengan menor texto posible. Mientras más texto le coloquen, es como más difícil, digamos así, la plataforma lo siente como que más pesado, más denso para poder compartirlo. Entonces, por eso es importante que se explayen un poquito más en el copy, que en muchos casos, y de allí viene el tema, que seguramente se lo preguntarán, las personas no leen, sí, a las personas les cuesta un poco leer, y pongamos nosotros en sus zapatos. A veces estamos apurados y leemos solo la frase de inicio. Si la frase de inicio me jala, abro el copy y le doy ver más. Pero si no, yo simplemente me quedo con lo que leí ahí y sigo de largo. Por eso es importante que en esas frases que nosotros colocamos dentro de las piezas, siempre dejemos con ganas de más para que esas personas vayan y den ver más en el caso de Instagram, en el caso de LinkedIn y sobre todo en el caso de Facebook. Y así se explaya el contenido y podemos verlo. Una cosita muy importante, en el caso de LinkedIn, LinkedIn también trabaja con SEO y les doy este dato. Anteriormente usábamos que, no sé si les pasaba, ustedes recuerdan que aparecen dos líneas y luego aparece los tres puntitos ver más. ¿Qué pasa con ese ver más? Que una vez que ustedes den ver más y se despliegan no dos ni tres líneas, sino un párrafo lo suficientemente amplio como para que las personas se queden enganchadas, aunque sea saltando algunas líneas para poder revisar rápidamente el contenido, la plataforma lo lee como que a las personas les está interesando mi contenido. Y esto se trabaja en un tema de SEO. Por eso allí, vuelvo a este punto, poder agregar un texto, un contenido de valor va a resultar muy bien y nos va a favorecer muchísimo en todas las plataformas. ¿Y qué hablamos de que sea cuantificable? Pues aquí vamos otra vez. ¿Con lo compartieron? ¿Quiénes lo compartieron? ¿Cuántas veces lo compartieron? ¿Le dieron me gusta? ¿Cuánto? ¿Cuánto tuvimos en alcance? En el caso de LinkedIn, ¿cuánto tuvimos en impresiones? Todo eso va encadenado uno a otro para que de esa forma podamos seguir avanzando. Aquí nos dice, crea un vínculo de confianza con nuestra audiencia. Sí, de eso va el tema, Karen, de que nosotros realmente podamos crear ese vínculo de confianza. Recuerden que eso es así como cuando ustedes conocen a alguien. Entonces, por eso aquella frase de la primera impresión es la que vale, es muy importante. Porque ustedes en esa primera impresión que tienen con los usuarios, donde impactan al usuario que ustedes están buscando, ustedes deben estar allí con un mensaje que sea bien cautivador, que sea incluso motivador, pero sobre todo que conecte eficazmente, porque de esa forma es que nosotros vamos a poder decir, hey, sí, mira, me han leído, conectaron conmigo, no sé, en una semana gané 20 seguidores y ojo, no fueron los seguidores de la familia ni los amigos a los que les dije que me siguiera, sino que es gente que no me conoce, que nunca había tenido contacto conmigo y me permite llegar a ellos. De eso va un poco el tema cuando hablamos de cuantificable. Si obviamente llegamos a pasar pues por encima de esa métrica, estamos muy bien. Pero sí tengan en cuenta que pues, hablamos de un contenido que es orgánico y se preguntarán ustedes, ¿es posible en la actualidad que el valor de las 7C nos permita posicionarnos de forma orgánica? Sí, sí es posible. Sí es posible, sobre todo en cuentas que ya vienen con un posicionamiento de marca, que ya son reconocidas. Si estamos hablando de una cuenta nueva, pues hay que ser honestos, va a ser bastante difícil. Pero pues nadie dice que imposible, porque también podemos trabajar a crear un contenido viralizable que sea porque simplemente nos colgamos de un trend y lo adaptamos a nuestro contenido o porque también decidimos pues avanzar con ello y poder resonar mejor a través de estrategias de trends que pues las plantillas que suelen jalarse de CapCut para aplicarlas en TikTok y nosotros simplemente usamos un hook o un gancho que va a resonar muchísimo mejor y de esa forma logramos hacerlo viral. Todo eso es posible, pero siempre está en que nosotros usemos allá un poquito, salgamos un poquito de esa caja y vayamos un poco más allá de lo que es obvio para poder mejorar y darle el valor que la pieza necesita. Hablamos de medir y analizar los resultados. Y esta es la parte más importante, porque nosotros podemos venir trabajando una estrategia de marketing de contenidos para entender qué está funcionando y qué no está funcionando.
y saber que vamos a poder hacer ajustes y mejorar y continuar mejorando la estrategia. Pero fíjense ustedes, es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen una venta de algún producto y resulta que ustedes pues venden, pero no están llevando un registro de cuánto están vendiendo al día, si están cumpliendo su meta y simplemente venden y lo que van vendiendo igualmente lo van gastando. Entonces, ¿qué pasó allí? No estamos analizando los resultados, no estamos midiendo y de esa forma no vamos a saber qué es lo que iniciamos, nos fue bien, no nos fue bien, la campaña funcionó, no funcionó. Es importante que nosotros sí llevemos, yo les recomiendo incluso básico, un Excel sencillo que vayamos colocando mes a mes cómo fue nuestro alcance, cómo fueron nuestros seguidores, cómo fueron esas impresiones, cómo fueron incluso la data de me gusta, los compartidos, los guardados. Los guardados en Instagram, y mucho cuidado con esto, son sumamente clave. ¿Por qué? Porque si una persona guarda el contenido es porque simplemente le interesa, es porque realmente le gusta. Fíjense ustedes que seguramente ahora se usa mucho, guardarán, no sé, alguna receta, algún tip, algún consejo y lo almacenan dentro de su red social. Lo mismo pasa con TikTok. ¿Por qué? Porque es algo que yo digo, lo voy a necesitar a futuro. Entonces, este tipo de métricas son bastante importantes. Me han preguntado mucho anteriormente, ¿y el engagement? Ajá. ¿Qué es el engagement? El engagement es el resultado de me gusta, compartidos, guardados entre el alcance. Entonces, todo ello, si nosotros vemos que nuestros me gusta, nuestros compartidos, nuestros guardados y el alcance van superándose mes a mes, quiere decir que el engagement también se va superando. Ojo, y mucho cuidado con esto. Les pongo un ejemplo. Pasa que a veces resulta que tienen un alcance de, no sé, 12.541, pero sus me gusta compartidos guardados son 6, 10, 21. Cuando ustedes aplican la fórmula, el engagement se va al piso. O en algunos casos me van a decir, me da que el engagement supera los 1.000 y tanto, porque la fórmula nos va a dar eso. Entonces nosotros decimos, ah, pero eso está mal. No, no es que esté mal. Es que el alcance es tan alto que, por supuesto, si no hubo la cantidad suficiente de me gusta, guardados, compartidos, pues eso se va a minimizar y nos va a alterar el resultado del engagement. Por eso es que en la actualidad, aun y cuando pues sea a nivel personal o sea de marcas en particular, siempre es necesario que tengan en cuenta que si esas métricas, repito, me gusta, guardados, compartidos, están mejorando mes a mes o por lo menos se mantienen estables, nuestra cuenta está bien. Ah, si hay una baja, ojo, alerta, algo está pasando, tengo que cambiar mi contenido, algo no está resonando con la audiencia o algo simplemente no le gustó a la audiencia. Pero si nuestro engagement, si nuestras métricas se mantienen en alza, dejen el engagement a un costado. ¿Por qué? Porque el engagement nos habla muchas veces de, o mejor dicho, el engagement nos habla de esa empatía o esa resonancia que tiene la audiencia con mi contenido. Pero muchas veces, pues la audiencia simplemente le gusta un contenido, le da me gusta y ya, porque me siguen desde hace mucho tiempo, porque ya pues me conocen incluso como marca y siguen dándole me gusta y listo. Pero no porque se sientan afines en ese momento con justamente lo que estamos publicando. Entonces, por eso es que yo siempre vengo diciendo que el engagement se ha vuelto una métrica de vanidad y mejor hacemos a un lado a esa métrica que se saca además a través de una fórmula y nos quedamos simplemente con lo que podemos ver, con lo que podemos medir de forma directa, que son los me gusta, los compartidos, los guardados, lo que la plataforma allí inmediatamente me está dando. Eso es muy importante. Me gusta, guardado y compartido es igual a engagement, dice Darwin. Sí, es correcto. De esa forma es que nosotros podemos sacar la foto. Hablemos ahora de algunas consideraciones. Como todo, hay allí esas letras, así como en los contratos, esas letras chiquiticas que van abajo que nos dicen consideraciones, temas a tener en cuenta. Consistencia. La consistencia es parte fundamental del marketing de contenidos. Es crear y compartir contenido de manera constante para mantener el interés con la audiencia y poder construir una relación sólida con ellos. Si nosotros somos consistentes, las personas van a saber que estamos allí. Primero, eso nos da credibilidad. Porque imagínense ustedes les gusta, no sé, el, eh, les gustó un tipo de crema de consumo, por ejemplo. Entonces quieren comprarla, pero resulta que ustedes entran a esa cuenta y esa cuenta publica una vez al mes, tiene pocos me gusta. Sí, utiliza pauta publicitaria, porque claro, esa es la principal. Pero resulta que no hay una consistencia en las publicaciones. Eso a ustedes seguramente les va a hacer dudar y van a decir, no, esta marca no es consistente. ¿Y si es una estafa? ¿Y si me están engañando?
Por eso es importante que nosotros seamos consistentes. Incluso hay personas que preguntan o hay marcas que te preguntan y dicen, pero es que no tengo muchos me gusta, es que me da pena porque solo tengo 2 o 3 me gusta y un guardado, compartido y no tengo comentarios. Sí, pero las personas saben que eres real, que existes, que siempre estás allí. En cambio, una cuenta que puede tener incluso seguidores comprados y se pueden dar cuenta porque entren, les invito a que entren y revisen X cuentas y van a encontrar que tienen, no sé, 17,000 seguidores. Pero resulta que sus me gusta son 8, 2, 12, 20, 30. Y tú dices, ¿cómo es que da cuenta que tiene 17,000 seguidores, tiene 20, 30? Quiere decir que su engagement bajo, que sus me gusta compartidos guardados no es suficiente. Claro, porque no está haciendo resonancia con la audiencia y además seguramente compró seguidores, que al final no son los que se convierten ni en compradores ni en consumidores de la marca, así sea de forma digital. Adaptabilidad. El marketing de contenidos sí o sí es adaptable y está dispuesto, nosotros como creadores de contenido, tenemos siempre que estar dispuestos a adaptar la estrategia según los resultados que vayamos obteniendo y además según las necesidades de la audiencia. ¿Por qué? Porque resulta que este mes llegamos y hablamos de los beneficios de comprar eh, una taza de vidrio en lugar de una taza de plástico. Entonces resulta que ese contenido fue excelente con la audiencia. Las personas se quedaron encantadas con consumir este tipo de contenido, lo compartieron, lo guardaron, resulta que escribieron, consultaron, le citaban a algún amigo, a alguna persona. ¿Por qué? Porque este contenido resonó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mes que viene yo tengo que trabajar algo muy similar. Si ya hablaba de la taza, voy a hablar del plato, voy a hablar de pues, los utensilios de cocina, voy a hablar incluso de los que debo meter dentro de un microondas y los que no, que pueden ser un contenido similar, porque lo más importante es que nosotros podamos adaptar ese contenido, que nosotros no nos quedemos fuera, que por ejemplo a veces pasa que están creando su contenido y dicen, este contenido funcionó, pero y ahora yo no puedo hacer lo mismo, no es que no tienen que hacer lo mismo, piensa, y allí vamos, sal de tu cajita y piensa un poco en cómo le puedo dar la vuelta yo a este contenido para mantener el enfoque, porque sé que es lo que está haciendo resonancia con mi audiencia, sé que es lo que a ellos les está gustando, y lo adaptas a tu estrategia. O, por ejemplo, resulta que no lo tenías mapeado dentro de tu estrategia de contenido, pero te está resultando muy bien. Entonces, es importante allí a que nosotros podamos adaptarnos a la forma en cómo la audiencia lo está pidiendo. Incluso probar los formatos de contenido. ¿Por qué los formatos de contenido? Pasemos un vistazo rápidamente. El formato favorito de LinkedIn son los carruseles. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes pasan uno nuevo, eso se suma como impresiones y como clics. Y eso va haciendo que mi publicación vaya mejorando en temas de métrica. Entonces, LinkedIn, su favorito es carrusel. En el caso de Facebook, funcionan bien los estáticos, pero mejor aún los álbumes. Los álbumes que no son los carruseles, porque en Facebook no podemos publicar un carrusel. Y por supuesto, el hijo predilecto de Instagram es el Reel. ¿Por qué? Porque ese es su formato nativo. Ese es el formato que la plataforma dijo, yo lo creo para mí. Este contenido es mío. Ah, que ya las demás plataformas lo fueron adaptando posteriormente, sí. Pero el Reel es un formato nativo de Instagram y por eso siempre, sí o sí, va a ser el que mejor funciona. Tiempo, menos de 30 segundos, si es algo que tenga que ser muy explicativo, bueno, póngale 30 segundos, 40 segundos máximo, pero tienen que trabajar con una frase hook y unas imágenes que me mantengan allí a mí fijando la mirada, porque si no, a los 15 segundos el usuario lo pierde. Y los invito a que si tienen contenidos de esta manera, revisen las métricas y van a poder ver cuánto tiempo de reproducción tuvo el video, cuál fue el máximo o el mayor tiempo en que las personas se quedaban viéndolo, todo eso lo pueden sacar de allí. Esto es muy importante porque a nosotros, de esta forma, nosotros vamos a poder distribuir el contenido según cada canal. Y por supuesto, TikTok. Estamos viendo que en la actualidad las personas publican carruseles en TikTok, pero TikTok nació como una plataforma de video. El video es lo que nace allí, el video es lo que se vende en TikTok. Entonces, tratemos de mantenernos dentro de ese formato, si bien a algunos les puede funcionar su carrusel, pues que lo mantengan. Pero el formato predilecto de TikTok siempre va a ser el video porque él nació para eso. Eso es lo que él comparte, eso es lo que él juega. Acá también tenemos que hablamos de, ay, vamos atrás. ¿Por qué es importante el marketing de contenido? Y aquí quiero que veamos algunas datas, algunas cifras que me parecen que nosotros debemos conocer en la actualidad.
Es una táctica, empecemos por ahí. El marketing de contenidos es una táctica y que además se ha demostrado que funciona porque nos proporciona una ventaja competitiva. Y les pongo ejemplos de grandes marcas como Pepsi, Coca-Cola, Amazon, Apple, que han siempre tratado, Nike, Adidas, no se me puede escapar, que siempre han mostrado contenido que es totalmente viralizable y que además puede ser incluso con un storytelling que va amarrado al marketing de contenido, más adelante lo vamos a ver, que nos va a permitir a nosotros resonar y quedarnos allí haciendo ruido en la mente de nuestra audiencia. Es como las canciones, como cuando ustedes escuchan una canción y fíjense que muchas veces ustedes no escuchan a ese cantante, no es el tipo de música quizás que a ustedes les gusta, pero resuena tanto en su cabeza, o el sonido o la letra suele ser, dice por allí, tan pegajosa que se queda en su psiquis y allí va trabajando y ustedes incluso a veces les pasa, anoche soñé que con la canción y la estaba cantando. ¿Por qué? Porque de eso va que el contenido y el marketing que se ha trabajado para ellos sea tan bueno. Por eso aquí tenemos que las empresas con blogs obtienen un 67% más de clientes potenciales que otras empresas. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que vendo los paneles solares que hablábamos hace un rato, yo como empresa les doy tips de cómo mantener los paneles solares, de cómo deben cuidarlos, de cada cuánto tiempo tienen que hacerles mantenimiento. Yo gano más que la empresa que hace lo mismo que yo, pero que no les da ningún tipo de consejo. Eso a mí como empresa me da credibilidad. Entonces, por eso es importante que tenga esa ventaja del blog. Decimos también que el 67% de los responsables de marketing interempresarial dicen que el contenido de marketing aumenta la interacción y el número de clientes potenciales que genera. Claro que sí, porque ellos se van a estar encargando allí de la empresa para poder gestionar cómo va funcionando todo. Son esa persona que está allí dentro de la empresa y sabe cómo vende, cómo van, cómo trabajar con el área, por ejemplo, comercial dentro de la audiencia, aun y cuando yo sea marketing, que marketing no tiene nada que ver con comercial, ojo con eso, pueden trabajar de la mano, pero no son la misma persona. Entonces eso es muy importante porque nos ayudan a decir, sí, mira, la interacción que estamos teniendo va acorde con la venta. Por ejemplo, vendemos, no sé, las paletas manuales, apiladores eléctricos. Entonces, somos una empresa que trabaja para temas de logística. Esa empresa resulta que viene aumentando sus me gusta y el área además me dice que ha vendido de mi pozo orgánico un apilador. Pero resulta que yo diría, pero un apilador no es nada, pero resulta que ese apilador puede costarme más de $30,000. Entonces yo digo, ok, ya con eso que te gané, ya tengo mi retorno de inversión más que asegurado. Porque, por ejemplo, me dice además que invertiste $38 en esa pauta. Entonces tú dices, está bien, mi retorno de inversión va por encima de ello y el marketing de contenido funcionó. El 88% de las personas dan crédito a los videos de marca por convencerlas de que compren un producto o servicio. Fíjense ustedes aquí, esto es muy importante. Los videos de marca funcionan para la compra de esos servicios y productos. ¿Por qué? Porque nos están viendo. Y yo siempre pongo el ejemplo. Actualmente hay empresas que les gusta trabajar con videos de stock o lo que yo llamo animaciones, porque yo esas las llamo animaciones. Me gusta más que pues trabajen con videos de stock, que el equipo de diseño llega, le va a agregar algunos textos, corta los videos y ya lleva, por eso lo llamo una animación. Ah, pero el video como tal, donde el CEO de la empresa, el encargado de recursos humanos, de marketing, del área en la que nosotros necesitemos vender o enfocar el producto, sale dando la cara y sale, por ejemplo, pongamos que es el apilador eléctrico que estábamos hablando, y me sale diciendo que el apilador eléctrico, que mi colaborador se va a sentar, la silla es ergonómica, la palanca de manejo es mucho más pues fácil porque está ubicada en una posición de alcance para cualquier tipo de persona. Todo eso me lo va diciendo y además me lo va mostrando en el video. Más allá de ponerme el video con la imagen del apilador y de que vayan pasando los textos uno encima del otro. No, me lo está mostrando con movimiento, con una persona que está haciendo los gestos. Eso es lo que le da más crédito a ese video. Eso es lo que hace que la empresa, o mejor dicho, el usuario quiera comprar el producto de la empresa. Mucho ojo con esa parte. Tenemos acá, ¿cuáles son los beneficios del marketing de contenido? Y aquí vamos a hacer un resumen incluso de lo que ya hemos venido hablando. Por ejemplo, aumentamos la visibilidad y el tráfico web. Si nosotros creamos contenido relevante y valioso con nuestra audiencia, podemos aumentar la visibilidad de la marca en los motores de búsqueda y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Por tanto, obviamente, aumentamos la web. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es importante aquí cuando hablamos de la visibilidad de marca? Que, por ejemplo, resulta, y como les mencionaba anteriormente,
Yo tengo mi post en redes sociales, pero yo agrego una historia donde le coloco el link de ver más y ese link de ver más me va a llevar a la página web. Y resulta que yo como usuaria digo, pero yo no sabía, mira, yo no sabía, por ejemplo, que ITEC tiene una página web donde yo me puedo enterar de otro tipo de cursos, donde yo puedo además, pues, recibir tips, consejos de los cursos que estoy realizando, de pues, material, de lo que además extra pueden, ellos me están ofreciendo. Eso hace que se aumente la visibilidad y el tráfico al sitio web. Ese es importante. Consideremos acá además la parte de generar leads y aumentar la conversión. El marketing de contenidos puede ayudarnos a crear y retener la audiencia. No es solo, el marketing de contenidos no se usa solamente para venderle a esa persona que ya me compró mi producto, porque bueno, si mi producto es bueno, obviamente la persona va a seguir adquiriéndolo. Pero vamos a hablar, allí hablamos de retención, pero también vamos a hablar de que una persona va a sumarse a un nuevo usuario. ¿Y qué pasa con ese usuario que sabemos que ya me compró y que yo digo, ese ya, pues, ya le gusta mi producto, se va a quedar allí? Yo no tengo que darle algo extra. Lo importante es que el contenido que yo vaya a transmitir sea educativo y valioso para ellos. Porque si ya yo les compré, ya yo les vendí mi producto, ya ellos han adquirido el servicio, han comprado lo que yo estoy vendiendo, ¿qué hace que ellos se quieran quedar ahí? ¿Qué hace que ellos quieran seguir siendo un seguidor realmente fiel y que además se sienta acorde con lo que yo estoy publicando? Por eso es importante que vemos ese contenido educativo y sobre todo valioso. Tiene que ser un contenido que transmita confianza. Es muy importante, repito, utilizar un rostro en la actualidad y vamos nosotros a ponernos en los zapatos del usuario. A nosotros nos gusta ver quién es la cara de. A nosotros nos gusta saber quién está detrás de la marca. Saber que no es una marca que, pues no sé, puede tener cuatro socios, pero resulta que ninguno me da la cara y a la hora de yo comprar el producto, puedo perder todas las garantías. Entonces, esa misma resonancia que nosotros aplicamos para nosotros como usuarios al momento de adquirir un servicio o producto, tenemos que aplicarlo para las marcas con las que nosotros vamos a trabajar. Sea nuestro emprendimiento, sobre todo en esos casos, si es nuestra propia empresa. Nosotros tenemos que pensar y decir, ¿cómo quiero yo que vean a mi empresa? Yo quiero que la vean como alguien confiable, como alguien seguro, como que es algo que si el producto se averió, pues yo tengo cómo resolver o cómo brindarle las herramientas para poder pues solucionar la situación, para que si es algo que está dentro de la garantía, yo lo puedo solventar. Pero si está fuera de la garantía, ¿qué le puedo yo ofrecer a mi cliente para que él pueda solventar ese problema? Eso también tenemos que pensarlo. Siempre ir un poquito más allá, repito, siempre salirnos de la caja. Hablamos de que mejora la retención y fidelidad del cliente, que nos ayuda a construir esa relación con la audiencia. Hablamos otra vez de lo que vimos en el anterior, retener y fomentar la lealtad a la marca. ¿Qué me hace a mí como usuario ser leal a esta marca? Pensar y decir, ¿cómo hago yo para que Claudia, que ya me compró, se mantenga allí? ¿Cómo hago yo para que Claudia no se vaya? Yo necesito que Claudia se mantenga y además me consiga nuevos clientes. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que un cliente satisfecho para traerme nuevos clientes. Siempre piensen en eso. Aquí hablamos de mejorar la imagen de marca. Cuando hablamos de mejorar la imagen de marca, hablamos de ese contenido que puede mejorar la imagen y establecerla como un líder en la industria. ¿Qué pasa con esto? Que sabemos que hay marcas que dicen, a mí me va bien en ventas, pero tú eres el líder de la industria. No. ¿Y por qué yo no soy el líder de la industria? Bueno, porque las personas no terminan de confiar en mí, no terminan de sentirse seguras con mi marca. Entonces, por eso es que es importante que la imagen de la marca esté acorde con lo que nosotros estamos hablando en contenido, esté acorde con lo que estamos vendiendo. No, para ellos usan mucho la frase de es un pote de humo. No seamos un pote de humo en redes sociales. No solamente vendamos por vender, vendamos algo que de verdad se parezca y esté lo más cercano posible al producto o servicio que realmente estamos ofreciendo. Costo-efectividad. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque el marketing de contenido es una estrategia muy rentable. Si nosotros lo vamos a comparar con otras tácticas publicitarias, por ejemplo, vamos al marketing tradicional, la televisión, ¿cuánto cuesta crear un contenido y vender un contenido, o mejor dicho, publicitar un contenido en televisión? Lo mismo que en radio o quizás en algún medio impreso. Son bastante costosos los medios tradicionales en comparación a los medios digitales. Por eso la calidad de contenido requiere mayor tiempo y esfuerzo, pero puede ser mucho menos costoso que otras formas de publicidad. Y, muy importante también,
¿Cuál es la relación costo-efectividad de mi producto o servicio con lo que yo estoy mostrando en mis redes sociales, con los de la competencia? Si yo soy el más costoso en el mercado, ¿qué va a hacer que Pepito, Pedrito y Juanita vendan a comprarme el producto a mí y no a la competencia que lo vende mucho más económico? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Cuál es ese valor que yo ofrezco que, por ejemplo, las mujeres, en el caso de las depiladoras, resulta que la depilación te va a costar lo mismo en el sitio X, Y y Z. Perdón, te venden lo mismo en el sitio X, Y y Z. Pero resulta que en el Z es más costoso porque ellos utilizan productos de alta tecnología. Y por ejemplo, X y Y son más económicos, pero por ejemplo, su depilación necesita 6 sesiones. Ah, pero la depilación de Z, que te cuesta mucho más, te lo hacen 4 sesiones. Resulta que si tú sacas la cuenta de X y Y, vas a terminar pagando más que lo que ibas a pagar en Z o vas a terminar pagando similar. Pero Z te está ofreciendo alta tecnología y te está ofreciendo hacerlo en menor tiempo. Entonces, de allí que nosotros siempre podamos buscar ese costo-efectividad, ojo, sin tener que lanzarle a la competencia, sin tener que afectar a la competencia. Hay formas de poder, así como el ejemplo que yo les acabo de hacer, de poder trabajar y mostrar por qué mi producto y no el de la competencia. Y finalmente llegamos al sexto beneficio, que es el posicionamiento de marcas. El posicionamiento de marca nos ayuda a mantenernos como expertos en el mercado. Pasa, por ejemplo, ustedes dirán, Pepsi, Coca-Cola, Amazon, Apple, Panasonic, Samsung, ¿qué necesidad tienen de hacer publicidad si ya todo el mundo los conoce y los vende? Mantener el posicionamiento de marca. Imagínense ustedes que cualquiera de esas marcas, como ya son reconocidas, no aparecen en publicidad. ¿Qué va a pensar la gente? Que desaparecieron del mercado, que ya no están, que ya no son visibles, que ya, o sea, incluso les va a pasar que vayan a ir a un supermercado, y estoy segura que además les ha pasado, y dice, mira, está esta marca, este producto, yo pensé que ya esto no lo vendían, ya no estaba en el mercado. ¿Por qué? Porque resulta que olvidaron seguir trabajando su posicionamiento y reconocimiento de marca. Las marcas nunca deben olvidar esta parte, porque si lo olvidan o lo obvian, van a tener que trabajar muchísimo para poder levantarse. Hablemos ahora de las... ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Dice Karen, es el valor agregado que le doy a mi producto o servicio el factor que me diferencia en la competencia, tal cual. Estela, ¿tienes alguna consulta? Creo que es el micrófono que está encendido. No. Okay. Hablemos de las razones esenciales por lo que el contenido es la base. Y a muchos dirán, no, pero, o sea, el video, lo que estás mostrando es lo que me está vendiendo. ¿Y ustedes creen que un video que fue creado solo con imágenes o con dramatizaciones no tiene de base un contenido? Veamos esto. El contenido bien elaborado y útil puede ser extremadamente valioso para la audiencia. ¿Por qué? Porque educa, entretiene, inspira y hace que la audiencia se sienta mucho más conectada con la marca. Es como el ejemplo de lo que estamos aquí conversando. Si yo no les puedo dar ejemplos y solamente me quedara leyendo lo que dicen los PPT, ustedes dicen, no, pues envíenme PPT y no me digan más nada, porque no les estoy dando ese valor esencial que ustedes están buscando. Necesitamos razonarlo y llevarlo a ejemplos creíbles y cuantificables y medibles para que esto pueda ser entendido. Así aplicamos el contenido. El contenido tiene que ser valioso y relevante. Puede establecer una relación con la audiencia. Diga, pongamos el ejemplo, volvemos a lo mismo. Ustedes están aquí. Si yo no hablara de un contenido relacionado a lo que estamos viendo, si por ejemplo yo le hablo de fundamentos de marketing de contenidos, pero de repente empiezo a hablar, no sé, de cómo desarrollar una pauta publicitaria, ustedes van a decir que está como perdido, que no es un contenido que tiene relación con lo que ustedes vinieron a buscar, que quizás les pueda interesar, pero no guarda relación. Entonces, por eso es importante que nosotros nos mantengamos allí dentro de la línea. Esto que digo acá, los consumidores de hoy en día están buscando cada vez más marcas con las que ellos se puedan identificar y conectar. Y el contenido tiene que ser un medio efectivo para lograr esto. Y aunque digo, puede ser, no, tiene que ser un medio efectivo. Vamos a un ejemplo. Marcas que, por ejemplo, algunas televisoras. Pasa con las televisoras, pues que, por ejemplo, resulta que tienen en su equipo de las televisoras X programa donde alguien emitió una opinión que esa opinión va a afectar al canal y además de que afecta al canal, va a hacer que mi audiencia se enoje conmigo como canal y me diga, hey, canal, tú, mira, no sé, Juanito del programa tal emitió esta opinión, tú no lo vas a sancionar. Entonces resulta que no, pues no lo sanciona y el rating de la canal empieza a bajar.
empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque en este caso, los de marketing del canal no se dieron cuenta de que la comunidad les estaba haciendo un llamado de atención. Y nosotros teníamos que darnos cuenta de y poder identificar de por qué eso no conectaba con lo que nosotros como canal transmitimos y tenemos que mantenerlo dentro del contenido que es relevante y valioso para la audiencia y alejarnos de ese tipo de postura. Ese es un ejemplo. El contenido bien elaborado y útil también puede ayudar a establecer la confianza y la credibilidad de la marca. Y volvemos al punto. Al proporcionar información útil y relevante, podemos demostrar que somos un experto en el campo y que estamos comprometidos con el éxito de los clientes. Por ejemplo, fíjense ustedes, llega una marca de equipos electrónicos, eh, no sé, Panasonic, y Panasonic nos dice que quiere vender, Panasonic tiene en el mercado pilas AA, las que usamos para, por ejemplo, no sé, el control del televisor, para los juguetes de algunos niños. Entonces, resulta que nosotros tenemos que demostrar que nosotros, Panasonic, en ese momento, somos mucho mejor que Duracell, que es una marca de baterías, pilas de toda la vida, que la gente asocia a Duracell con las baterías para los controles, para el equipo pues de juguete del bebé, pero en este caso nosotros toda la vida hemos pensado en Duracell. ¿Cómo hago yo para cambiar esa psiquis en la gente y que empiecen a pensar en Panasonic? Entonces allí es donde yo entro como experto en el campo y a decirle por qué mis baterías son más duraderas, por ejemplo, no van a gotear cuando se vencen, las puedes desechar sin ningún problema, no te van a dañar el equipo, porque recuerden que hay baterías que si se vencieron y las dejan dentro del equipo, empiezan a oxidarse o empiezan a botar como una especie de aceite que va dañando el equipo. Entonces, nosotros de allí nos volvemos un experto en el campo diciendo que nuestro equipo de expertos que desarrolla estas baterías pues ha trabajado con, no sé, iones, no sé, me invento, pues que permiten que la batería sea más duradera y tenga un mejor, elemento o material que no me va a dañar ningún equipo. Eso hace que nosotros nos posicionemos como expertos. Otro tip es que también podemos ayudar a aumentar la visibilidad de la marca en línea. ¿Por qué? Y aquí volvemos a lo que he venido mencionando desde hace un rato, la visibilidad en SEO. El marketing en redes sociales y la creación de contenidos compartibles hace que nuestro contenido llegue a más personas y esto que aumente el alcance de la marca. Si nosotros aumentamos el alcance, nosotros vamos a poder llegar no solamente a más personas que no nos siguen o que nos siguen, sino también sumar nuevos seguidores, sumar nuevos incluso compradores, porque a veces no solamente sumamos seguidores, en ocasiones estamos sumando compradores. Hablamos de que el contenido bien elaborado y útil puede ser una forma de comunicarnos con la audiencia. En lugar de solamente enviar un mensaje de marketing que les diga, cómprame X producto, te vendo tal producto, el contenido nos ayuda a construir una comunicación mucho más directa, por supuesto eficaz, con la audiencia, con los usuarios. Y seguramente les ha pasado que a veces ustedes empiezan a seguir en Instagram, en Facebook, incluso en el mismo LinkedIn, inmediatamente les llega un mensaje de, hola, me encanta conectar contigo, me parece genial que ya nos estemos conectados, estemos conversando. Quería saber, vi que en tu perfil eres ingeniero y estoy ofreciendo pues este tipo de tecnología que seguramente puede ayudar a tu empresa. Tú dices, listo, ya este vino a florearme y a venderme. Y eso no es lo que yo necesito. Yo necesito que la persona que me va a contactar me diga, mira, es un gusto conectar contigo, creo que tenemos contenido en común que podemos compartir, ¿te parece si conversamos? Esa sería un primer intro, esa sería una primera entrada, porque, mira, quiere decir que revisó mi perfil y que sabe que yo puedo conectar con él, por ejemplo, o en el caso de Instagram, vio cuáles son mis intereses y me va a vender algo o un producto, o vio que yo interactué con X publicación y me va a decir, por ejemplo, que interactué con la publicación de venta de polos para niños, entonces solamente te interesan los polos para niños, también tengo polos para niñas, tenemos en diferentes colores, con diferentes creatividades. Siempre hay una forma de hacerlo sentir más amical y más cercano que simplemente decir, te vendo este producto. Tengamos en cuenta siempre eso. Ahora bien, veamos un poco acá de cómo funciona el marketing de contenido. Además de todo lo que ya hemos visto, nosotros tenemos que saber que para que el contenido entre en el ciclo de ventas, tenemos que pasar desde la etapa del conocimiento de marca, y es justamente esta etapa aquí arriba, a la consideración y finalmente a la venta.
Para ello es fundamental apoyarnos del embudo de venta. Veamos un poco. Veamos. La primera etapa va de la etapa que llamamos concientización, concienciación de marca, reconocimiento de marca, posicionamiento de marca. El contenido debe centrarse en las principales ubicaciones de tu público objetivo. Es escribir acerca de esos puntos de dolor o los pain points, los problemas, dudas para tener mejor oportunidad de interactuar con ellos. El contenido en la etapa de concienciación sí o sí es educativo y sabe aconsejar. Olvídense de que en esta etapa ustedes le van a decir a un usuario que este es el producto que yo vendo y que así es como yo lo vendo. No, eso no va aquí. En esta etapa nosotros nos volvemos un docente de la marca. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde nosotros queremos simplemente educar acerca del producto, decir cuáles son esos beneficios, cuáles son los consejos que nos puede dar usarlo, e incluso cuáles son los tics para poder tener un producto hasta similar, porque no necesariamente le vamos a hablar de que tienes que escribirme mi producto. Yo te voy a entrar y te voy a querer ofrecer la parte de mi marca a través incluso de ejemplos similares. De eso va un poco. Entonces, el mejor contenido de esta etapa son los artículos, publicaciones de blog, los libros electrónicos o ebooks y los videos y boletines informativos. Veamos acá unos ejemplos. Un restaurante redacta una entrada de blog sobre cómo planificar un menú para una fiesta de graduación en primavera. Nada te está diciendo que yo soy el que te va a vender el menú, que mi restaurante es el que donde vas a hacer la compra o donde vas a venir a hacer la fiesta de primavera. Nada tiene que ver con eso. Hacemos también una empresa de excursiones en bicicleta, crea un breve video sobre el tema de 3 maneras de elegir el viaje de bicicleta perfecto. Y hablamos un poco acá de que el viaje de la bicicleta y de esos viajes, de cómo pueden hacerse, de cuáles son esas 3 formas que pueden elegir el tema. Y en ningún momento estoy diciendo que la bicicleta me la vas a comprar a mí o que yo, que hago excursiones, tienes que venir conmigo, traer tu bicicleta y viajar conmigo. Nada de eso. Y finalmente, la empresa de arquitectura crea un libro electrónico llamado Preguntas que planeas antes de contratar a un arquitecto. Tampoco te estoy diciendo que así es como tienes que trabajar conmigo y que yo soy el arquitecto al que tú vas a trabajar, con el que vas a trabajar. Ni una cosa ni la otra. Simplemente estoy tratando de conectar de una forma mucho más amical con todo lo que yo necesito que tú conozcas, con todo lo que yo sé que va a resolver esas preguntas que quizás tú vas a tener. Si, por ejemplo, yo como empresa inmobiliaria necesito contratar a un arquitecto, yo antes de contratar al arquitecto, yo necesito saber qué es lo que es el arquitecto, cómo es que ve el arquitecto, con quiénes ha trabajado, cuáles son los proyectos que anteriormente ha desarrollado, qué tanto conoce el sector, qué tan actualizado está, porque bueno, pues no vaya a ser un arquitecto que me vaya a querer, no sé, construir con materiales pues antiguos o con materiales que están totalmente desfasados de lo que exigen pues ahora en temas de sostenibilidad las viviendas. Por eso es importante la etapa de concientización, concienciación, reconocimiento de marca, posicionamiento de marca. Van a encontrarla con diferentes nombres dentro del embudo. Pero al final es la misma etapa. Lo importante es la fase de inicio. Eso es lo más importante para poder cerrar en la etapa de concienciación. Ahora veamos acá. En, no, la etapa de consideración. El contenido debe ofrecer una mezcla de información útil y de marketing. No solamente vamos a educar a los lectores sobre, por ejemplo, qué características funcionan o buscan y cómo las diversas funciones abordan esas necesidades que como usuario cada uno va a tener. El contenido siempre tiene que tener tendencia para lo que ofrece el negocio. Y aquí ven que aquí vamos dándole un poquito más esa vuelta. El mejor contenido para esta etapa son los casos prácticos, tutoriales, videos explicativos, listas de verificación u hojas de trabajo. Y aquí vamos a echar hacia atrás un poquito. Si en la etapa de concienciación hablábamos de educar, yo aquí voy a hablar de educar, pero aquí sí te voy a decir, ¿quieres conocer más acerca del tema? Conversemos. Eh, ¿Quieres tener cuéntame, cuáles son, no sé, por ejemplo, el arquitecto, cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que vienes desarrollando actualmente para asesorarte? Ya allí te estoy educando, pero además te estoy diciendo que yo soy el que te va a ayudar con el tema. Ejemplo, compañía telefónica basada en la nube crea una lista de verificación titulada 8 maneras de mejorar el servicio al cliente por teléfono. Y al final te voy a decir que yo como compañía telefónica me encargo del servicio al cliente por teléfono y yo conozco las formas en cómo llegar efectivamente a tu cliente final. Una empresa paisajista crea casos prácticos sobre los mayores errores que la gente comete cuando contrata a un paisajista. Entonces, no, al final yo digo, no cometas estos errores, contrata con nosotros o conversemos
que nosotros tenemos la solución para ti. Entonces, ven que aquí vamos cambiando y le vamos agregando que además de educarlo y de decirle cómo el resto lo hace, yo le estoy diciendo cómo yo lo hago y cómo yo quiero que tú lo hagas conmigo, cómo yo te puedo ayudar en ese servicio, cómo yo te puedo adaptar lo que tú necesitas para que la marca pues resuene mejor con su audiencia. Y finalmente una empresa de catering que cuenta con casos prácticos de eventos de éxito, por ejemplo, cómo asegurarte de que tu catering usa prácticas sostenibles. Sobre todo esta palabra de sostenible, sostenibilidad, que se está usando mucho actualmente, fíjense que incluso hasta una empresa de catering la utiliza. ¿Por qué? Porque bueno, y aquí dirán mucho, pero ¿cómo lo va a utilizar? Bueno, piensen en que pues, tienen que tener toda una estrategia, porque si trabajan, por ejemplo, con catering y pues equipos de vidrio, eso se tiene que lavar. Si hablamos de lavar, vamos a gastar agua y jabón y no estamos siendo muy sostenibles con el ambiente. Pero también si vamos a hablar de que usamos algo plástico, pues ese plástico puede que no sea biodegradable, entonces tampoco resuene con el ambiente. Entonces nosotros, esa empresa de catering, sí o sí tiene que buscar la forma de ingeniarse cómo es que va a resonar exactamente con ese público sin tener que perder pues ese público al que ellos quieren captar y sin tener que perder su esencia. Pasa mucho, por ejemplo, en los casos de las minerías. Las minerías hablan acerca de cómo, pues, trabajando con cierto tipo de, por ejemplo, de voladuras, empresas que trabajan con voladuras, tronaduras o explosivos, cualquiera de los nombres con el que lo conozcan, pues para pues hacer o hacer el hueco o cavar en la tierra y poder no dejar rastros o no impactar tanto en el ambiente. Entonces, imagínense ustedes, sabemos que las minerías pues son altamente demandadas por temas de sostenibilidad, pues aquellos ambientalistas que no están de acuerdo con este tipo de trabajo. Cada vez más las minerías van apuntando, por ejemplo, a incluir temas sostenibles en su labor para que no sean atacadas de esta forma. Entonces, de allí, por ejemplo, que ellas trabajen con equipos de voladuras, tronaduras o explosivos que resuenen mejor con la parte sostenible, que pues no levanten esa cantidad de polvo, que sean incluso voladuras o tronaduras controladas, es decir, que lo hacen incluso hasta con explosivos que van encadenados y que ellos lo van a colocar alrededor de un sitio donde es el sitio donde se va a acabar el hueco y no va a afectar a lo que se encuentra alrededor. Ese es otro ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros como empresa lo hacemos? O sea, o como por ejemplo como empresa te recomendamos este tipo de voladuras, pero además de eso nosotros lo hacemos. De eso va un poco el tema de cómo nosotros podemos hacer. Por ejemplo, empresas que te venden incluso o universidades que te venden pues diferentes programas, diferentes licenciaturas. ¿Cómo sabes tú que vas a irte por una licenciatura u otra? Ah, por ejemplo, que yo como licenciatura, ejemplo, en periodismo, yo te digo que pues yo te ofrezco el periodismo audiovisual, aquella te ofrece el periodismo impreso, aquella te ofrece el periodismo radial y aquella incluso te enfoca más a un periodismo que va a la parte digital. Pero resulta que hay una que te dice que ella te va a hablar de periodismo integral. Tú puedes trabajar en audiovisual, en impreso, en radio, incluso en digital. Y tú dices, ah, pero esta me da lo que no me dan aquella. Yo puedo ser los cuatro en uno. Entonces, allí el diferencial. Y mejor aún porque te va a decir que, por ejemplo, ella tiene las prácticas profesionales o las pasantías, te las va a dar dentro de la misma universidad. O tiene colaboraciones con empresas que te van a permitir llevar más allá. Entonces esto hace que tú digas, epa, tengo que considerar mejor la propuesta y tengo que considerar mejor esta empresa o esta universidad que el resto de las otras que no me están ofreciendo exactamente lo mismo. Por eso es que es muy importante que esa etapa de consideración sea muy bien pensada. Fíjense todos los ejemplos que les he puesto. Se trata de eso, de que yo como usuario considere que esta es la mejor propuesta, que este es el mejor servicio, que este es el mejor producto en comparación al resto con el que yo estoy viendo. Y nosotros allí para crear contenido, ¿cómo entramos? Porque eso es muy importante. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer, sí o sí, es que mi marca tiene que tener unos competidores. La marca no es sola, porque no nos inventamos la pólvora de la noche a la mañana. Nosotros sabemos que hay, si no un competidor directo, hay competidores indirectos, que puede ser que no vendan exactamente el mismo producto o servicio, pero venden sus derivados o similares. Entonces yo tengo que revisar cómo vienen trabajando ellos, incluso cómo están ellos en su etapa de consideración, cuáles son esos contenidos que ellos usan para la etapa de consideración. Me invento.
En vez de trabajar casos prácticos, resulta que ellos trabajan casos de éxito. Y yo digo, pero ¿cómo hago yo que me consideren y es un caso de éxito? Pero si ya el caso de éxito debería ser en la etapa de cierre, porque ya pues otra persona les va a decir que me hablen. Ah, pero ya va, para que me consideren, yo ahí lo que tengo que hacer es trabajar. Ellos lo están haciendo así, yo lo hago con marketing de influencer, porque resulta que el marketing de influencer va a hacer que una persona que no tiene nada que ver con mi rubro, que no es necesariamente un comprador, pero es alguien conocido o reconocido, vaya a hablar de mi marca y hace que me consideren. ¿Por qué? Porque si este famoso está hablando de esta marca, es porque realmente la marca es buena. No creo que él o ella se vaya a lanzar a hablar de esa marca sin ser una marca que las personas quieran consumir. Entonces, de allí es importante que nosotros trabajemos muy bien a detalle la etapa de consideración y que los contenidos vayan muy bien pensados en toda esa fase. En decir, por ejemplo, la parte educativa, pero también por qué la van a trabajar con nosotros. Y en por qué la van a trabajar con nosotros, sí o sí, allí tiene que ir muy bien detallado, muy puntualizado el tema de cuál es mi diferencial de valor para que el otro no pase por encima de mí, para que a mí me consideren por encima del otro. Finalmente, en ese panel de conversión llegamos a la etapa de cierre. Y es que en esta etapa nosotros nos debemos centrar, aquí es netamente en la venta. Y tengan cuidado con esto. Siempre y cuando continúes pensando en por qué es la mejor opción y no porque debes comprar tus productos o servicios. Fíjense que aquí hay una diferencia. Y ustedes dirán, pero si yo soy la mejor opción, yo tengo los mejores productos y servicios. Ya, ojo con esto. El mensaje no va enfocado, aunque debe ser, es que la taza es la taza de vidrio y pues si yo la suelto no se va a quebrar. No, ese no es mi diferencial, sino es la experiencia. Por ejemplo, resulta que el mango para agarrar la taza es ergonómico, es flexible, yo lo puedo mover, lo puedo colocar aquí, la taza es antiderrame, todas las ventajas diferenciales de por qué yo vendo esta taza. Este es el punto importante. No es pues la tasa y la oferta o la promoción de 2 tazas por uno. No, ya ese es otro punto. Sí va en la etapa de cierre, sí va en la etapa de cierre, ojo con esto, pero no es a lo que nosotros en marketing de contenidos vamos a enfocarnos. Incluso los mejores contenidos para esta etapa son, y aquí hablamos de esto, los contenidos que van en casos prácticos, en el contenido generado por el usuario o el famoso UGC, que es cuando el, por ejemplo, yo pues llegué y me compré la taza y digo y coloco una imagen, puede ser una imagen donde digo feliz por el producto, no sé, Lemon, adquirido en Lemon, realmente cumplió mis expectativas. Ese es un contenido UGC. Puede ser una imagen o puede ser un video donde yo simplemente digo, Lemon tenía razón, la taza es ergonómica, es antiderrame, no se quiebra. No. Este es un contenido generado por el usuario. Y nadie mejor para hacernos publicidad que ese contenido que el usuario genera. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, mira, lo consumió, lo compró. Si lo compró es porque definitivamente el producto es bueno. Ya no es algo que yo voy a decir, no, me está estafando, me está engañando. Sí hay alguien allí que lo usó. Y no hay uno solo. Resulta que, por ejemplo, en el caso de Instagram, en las historias destacadas tienen pues testimonios y puedes ver un testimonio tras otro diferente y son personas totalmente distintas que tú dices y que además ves, porque en el caso de los productos realmente se le siente cómodo con ellos, que tú te puedes dar cuenta en el lenguaje corporal que no hay pues algo que va pues incluso a decir no es que lo hizo la tía, el amigo, el sobrino, no, sino que es alguien real. Por eso acá, por ejemplo, pues tenemos una consultora que crea un informe de investigación que demuestra que las empresas que participan en la planificación estratégica, en evaluaciones realizadas por terceros y en otros servicios determinados, por los servicios que ofrecen, experimentan un mayor crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente son empresas que definitivamente trabajaron con una planificación y eso les permitió crecer como buscaban. Volvamos al ejemplo que hablábamos al inicio, medir. Si ustedes están teniendo ventas, pero no van midiendo mes a mes cómo esas ventas se han incrementado, por qué canal han llegado, pues simplemente no están teniendo un tipo de planificación. Entonces, de aquí va ese ejemplo. O, por ejemplo, acá tenemos otro. Una agencia de diseño crea videos breves que muestran la variedad en su trabajo en diferentes sectores para mostrar sus diversos conocimientos. Por ejemplo, las agencias de marketing que resulta que tienen pues experiencia en el sector minero, construcción, logístico, restaurantes, eh, el sector hotelero, viajero, sector de la banca, bueno, porque tienen toda una cartera de clientes en diferentes sectores. O incluso hay empresas que se especializan, por ejemplo, en el caso de las agencias,
que se especializan únicamente en temas educativos y trabajan únicamente con instituciones, con universidades, con todo lo que tenga que ver con la parte educativa. Ellas no trabajan con otro tipo de sectores o empresas que trabajan con el sector netamente construcción, sea empresas de construcción, arquitectos, o sea, por ejemplo, inmobiliarias, y de allí pues que puedan tener algunos ejemplos para ello. Y eso es lo que va a hacer que a mí se me vea como un experto, que más allá de ofrecer y de decir que puedo hacer N cantidad de cosas, tengo un respaldo, un backup que garantiza que mi trabajo realmente es ese y no algo que yo me inventé o algo que coloqué al primo, al sobrino, al amigo a que realizara el video o la foto para hacer creer a los demás que mi producto realmente vende. Entonces, eso sí es muy importante. Vamos aquí, ¿cómo promover los contenidos? Sabemos que hay muchas formas de poder promover los contenidos, pero hay que centrarnos en los canales de alto potencial. Y aquí vamos otra vez a lo que hablamos al inicio. Los mejores lugares en redes sociales para mí son los que frecuenta mi público, considerando los canales populares, pero también los más pequeños y centrados en el sector, con los que es fácil que tus buenos clientes potenciales conecten. Pregunta a tu público qué canales prefieren y construye una lista gestionable en función de sus preferencias. ¿Qué nos dice esto? Vamos acá. Hablamos de que TikTok es una plataforma consumida por un público mucho más joven, 18 a 24 años. Existe actualmente una empresa que crea estadísticas de dónde están los mejores lugares para cada red social, que es We Are Social con Hootsuite, que trabaja en un reporte anual que nos dice país por país cómo se consumió el contenido ese mes, cuáles fueron las plataformas que más usaron, cuáles fueron las edades, qué tipo de canal fue el que tuvo más venta. Ese informe es sumamente completo, los invito a que lo revisen. Ahorita creo que el más actualizado es el de enero 2024, creo que no han actualizado uno recién. Pero ellos siempre entregan este tipo de informes que nos permite saber cómo se encuentra cada uno de nuestros países con respecto a ello. Y esa lista, pues vamos a poder saber si yo, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de Perú, el canal principal de consumo en Perú es Facebook, seguido por Instagram y TikTok. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el canal principal de consumo es Instagram. Después está TikTok y después está Facebook. Es todo lo contrario, por ejemplo, a lo que vemos en el caso de Perú. Entonces, de allí, por ejemplo, España. España continúa con un alto consumo en Instagram, en LinkedIn y en TikTok. Entonces, como pueden ver, las audiencias van resonando de forma diferente. No se comportan todas por igual. Por eso ustedes no pueden llegar y decir, Juan Carlos nos dice cómo se llama la aplicación. No es una aplicación, Juan Carlos, es el reporte de We Are Social Hootsuite. Les recomiendo que lo busquen así y coloquen informes o estadísticas 2024 y él les vaya a dar allí las estadísticas actualizadas por país. Entonces, ¿de qué va esto? Que no es porque les vayan a decir, no, es que bueno, TikTok, pues sí o sí, porque ese es para personas de 18 a 24 años, ya va, pero tu público está ahí. O sea, realmente es donde tú tienes que entrar. Ese es donde tú tienes que centrarte. Entonces, si es un canal que tiene potencial, bien, pero no necesariamente resulta que en tu país es el que tiene mayor consumo. Hace poco nos pasaba con un cliente particular que nos decía, Facebook está muriendo. Tuvimos nosotros que sacar las estadísticas y explicarle que Facebook no está muriendo, que pues en este caso, incluso en el caso de Perú, es uno de los países que más consume en Latinoamérica Facebook. Entonces no puede decirnos que Facebook está muriendo, mucho menos en lugares alejados o en zonas fuera de la capital, por ejemplo, donde el consumo es mucho mayor en esta plataforma. Todo aválense en estadísticas. No es porque a mí me gusta, porque a mí me parece bonito, no. Es realmente el aval que hay detrás de esa marca o de ese tipo de propuesta que nosotros estamos haciendo. Elabora tu texto para adaptarlo al canal. Como canal en las redes sociales tienen un nivel de profesionalidad, diversión, una voz adaptada y aceptada y otros detalles muy propios de cada red social. Hablamos de, por ejemplo, Instagram, las famosas dos líneas que les hacía mención y el ver más. Si nosotros vamos a adaptar un contenido, un texto a este canal, antes de redactar estas entradas para un canal, nosotros tenemos que dedicar tiempo a revisar publicaciones para familiarizarnos con ellas. Entonces resulta que en las entradas ponemos algo propio con el espíritu de la empresa, los valores, la misión, la visión, los años que tiene la empresa en el mercado, resulta que es una empresa familiar, todo eso nosotros tenemos que adaptarlo a un texto que vaya a resonar. Además, ya les puse el ejemplo, en TikTok sabemos que hablamos más juvenil, incluso podemos usar algunas jergas propias de cada país
que van a resonar mejor con los jóvenes. Pero en Instagram no, pues en Instagram vamos a lucir un poco más profesionales. En LinkedIn vamos a ser totalmente profesionales, tal cual como un empresario, como una marca seria, que si bien puede usar memes, tener ciertas bromas, su tono de comunicación, su voz, esa voz que no es que es la voz que nos habla todo el tiempo, es esa voz que escribe, es una voz que resuena con ese público objetivo. Eso allí también ustedes deben considerarlo. ¿Por qué? Porque no pueden salirse de esa línea. No pueden hablarle a LinkedIn, por ejemplo, como hablan en TikTok, o no pueden hablar en TikTok como hablan en LinkedIn, porque definitivamente van a tener un choque muy grande porque las plataformas tienen contenidos totalmente distintos, públicos totalmente distintos, y eso se aplica para todos los países, pero lo importante aquí es que nosotros sí sepamos adaptar ese texto, ese contenido a ese canal. Hablamos acá, prueba y modifique su enfoque. ¿Qué es eso de prueba y modifique su enfoque? Algunos dirán, pero es que yo tengo que llegar y atinarla de una vez. Les digo que no, eso realmente no existe. Es una prueba de ensayo y error. Aquí decimos que una promoción satisfactoria en redes implica prueba y error. Realizar el seguimiento de las respuestas en los diferentes canales en relación a la cantidad y la calidad que lo vimos en el valor de las 7C. Menos interacciones, pero de alto potencial, que un canal es un ajuste. A diferencia de un montón de clics que nunca se convierten en público. ¿Qué pasa con esto? Mi cuenta tiene 1.200 seguidores, pero yo quiero tener 15.000 seguidores. Y ya les dije el ejemplo anterior. Resulta que yo tengo 1.200 seguidores y tengo 120 me gusta, 30 comentarios en las publicaciones aproximadamente. Y Pepito, que tiene 17.000 seguidores, tiene 30 me gusta, un comentario o no tiene comentario. ¿Quién tiene mejor engagement? Yo, que tengo 1.200 seguidores. ¿Por qué? Porque quiere decir que aproximadamente el 10% de mis seguidores resuena directamente conmigo. Y además no es que resuena directamente conmigo, es que son compradores. Ojo con esto. Seguidores no son compradores. Olvídense de eso y eso siempre déjenlo muy claro. El contenido que nosotros tenemos que promover tiene que resonar con esa etapa que ya vimos anteriormente, sea concienciación, sea consideración o sea venta, pero nosotros sí tenemos un enfoque cada vez que escribimos. No escribimos por escribir, no es que ahorita yo estoy trabajando en la etapa de no sé, concienciación y resulta que les voy a hablar de la promoción del producto. No, señor, porque ahí estamos rompiendo totalmente el esquema y podemos incluso ver un quiebre dentro de nuestra plataforma, ver un quiebre con lo que es nuestro público objetivo. Mucho cuidado con esto, por eso tenemos que trabajar, probar y modificar el enfoque todas las veces que sea necesario. Ah, pero es que yo venía utilizando los beneficios de cada uno de los productos y me resultaba, pero por ejemplo, con este no me resultó. Bueno, pues prueba hablar de ese producto de otra manera. Si antes lo hacía con un carrusel hablando de los beneficios, ahora hazlo con un video donde muestras el producto como tal y destacas por qué el producto es bueno usarlo. Por ejemplo, no vas a hablar de los beneficios, sino por qué es mejor usar este producto que quizás el de la competencia. Entonces, fíjense en que hay que probar y modificar ese enfoque para realmente poder llegar a donde yo quiero, a donde yo necesito. Eso es muy importante que lo puedan siempre tener en cuenta, porque aquí incluso decimos, a diferencia de un montón de clics que nunca se convierten en público, pasa con las páginas web. Resulta que yo tengo una página web que agrego en mi historia o en el link de mi perfil, las personas van, entran, se pierden, incluso pues allí vemos incluso un tema de abandono de página, de tasas de rebote. Ah, ¿por qué? Porque las personas no se sienten acordes, no sienten match, no se sienten atraídos por el contenido que mi página web está publicando. Entonces, de allí la importancia de que más allá de tener ese montón de clics que vamos a ver reflejados en nuestro Google Analytics, pues es importante que puedan haber entrado 20 personas, pero de esas 20 personas que entraron, 8 me dejaron, rellenaron el formulario de clientes potenciales. Entonces, ¿dónde estoy teniendo más conversión? En el montón de clics que entraron y tuvieron tasa de rebote y se fueron, abandonaron mi página, o en las 20 personas que entraron, pero de las 20 que entraron, 8 vieron la página completa y además me dejan sus datos y me rellenan el formulario de clientes potenciales. Entonces, allí la diferencia. Por eso es que el contenido, y ya lo vimos en las etapas, sí o sí se adapta a cada uno de ellos. También hay un tipo de contenido que va a resonar mejor, pero ese tipo de contenido es el que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a hablar sobre los tipos de contenido, sus formatos y cómo cada uno de ellos puede adaptarse a cada una de estas plataformas. Finalmente, los dejo el día de hoy con una frase que me gusta mucho. No me digas lo bien que lo haces, dime lo bueno que me hace cuando yo lo utilizo. De esto va un poco el tema de
lo que hemos estado conversando el día de hoy en Fundamentos de Marketing de Contenidos. Bueno, y con eso pues escucho dudas, aclaro pues algunas consultas o preguntas que ustedes tengan y terminamos la clase del día de hoy. Si hay alguien que tenga alguna consulta, es el momento de hacerlo. Karen, cuéntanos. Miss, ¿cómo está? Buenas noches. Una pequeña inquietud. ¿Es válido utilizar herramientas como la inteligencia artificial para dar un soporte o utilizarlo como soporte en la creación de contenidos? Sí, Karen, sí es muy válido. Es justo lo que les hacía mención al inicio. Nosotros podemos apalancarnos de cualquier herramienta de inteligencia artificial siempre y cuando le demos el uso correcto. Si, por ejemplo, tú me vas a hablar a mí de lo que hablábamos ahorita, de cómo es el uso de las plataformas digitales en Latinoamérica, tú me tienes que hablar a mí con datos. Tú le preguntas seguramente puedes entrar y probar y hacerlo prueba y le preguntas a ChatGPT, ChatGPT te va a dar una respuesta genérica. Pero si tú deseas que esa respuesta tenga mucho más valor, tú llegas y buscas, por ejemplo, el reporte de We Are Social y le vas a decir a ChatGPT que te redacte una respuesta basado en esta información. Y llegaste literalmente, copiaste y pegaste lo que te dice We Are Social en ChatGPT y él te va a resumir esa información para condensarla en si es un post que tú quieres hacer, o sea, un blog, te la va a dar de forma fidedigna, de forma real. ¿Por qué? Porque si no, él te va a decir lo que, por ejemplo, como siempre digo yo, lo que en su memoria ChatGPT pueda tener, que puede ser algo muy genérico o que simplemente no va acorde al país donde tú te encuentras. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, creo que no. Silvia seguramente está por aquí. Pues Silvia, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y ya pues nos estaríamos viendo el próximo miércoles para hablar acerca del